Hola, bienvenidos a Alas de Luz nuevamente. Tengo una gran invitada el día de hoy. Quiero compartirles una historia de supervivencia y una historia de vida. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Esme. Bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio. Diana es una sobreviviente de una relación narcisista, tóxica, codependiente, destructiva. ¿Nos puedes contar algo al respecto, Diana? Sí, hola Esme, gracias por la invitación. Gracias a ti, Diana. Sí, yo viví 16 años, una relación de pareja tóxica, violenta, donde hubo violencia física, emocional. Fue difícil, pero aquí estamos. Ok, bueno, ¿qué tipo de relación, o sea, cómo empezó esta relación con esta persona? Fue muy rápida. Realmente cuando nos conocimos nos casamos muy rápido. O sea, duramos 3 meses de novios y ya nos habíamos casado. Entonces prácticamente no nos conocimos mucho. Pero pues al principio todo estaba, pues era bonito. Amoroso. Sí, amoroso, sí. Una de las características que tienen las relaciones tóxicas, destructivas, es que son muy rápidos. La persona no permite que lo conozcas más, que interactúes más con él. Es como inmediatamente vea a su posible presa y no la suelta. Es muy rápido, van por meses. E incluso hay situaciones en donde al mes se casaron. Pero cuéntame, ¿qué tipo de señales ignoraste tú al principio? Porque al principio me dices que no había este maltrato psicológico y emocional. Pues no, y sí, porque todo era muy bonito. Bueno, era mucha atención, Era una persona muy atenta. Sí, pero sí hubo en algún momento alguna situación en donde se tornó algo violento ya la verdad ni siquiera recuerdo qué situación, pero sí llegó como a los jaloneos y los gritos, ¿no? Pero pues ya. ¿A qué tiempo era la relación que llegó a los jaloneos? No, pues fue muy pronto, yo creo que teníamos 2 meses de novios. ¿Y eso no te hizo a ti pensar que tal vez él no era la persona o tenías que irte de ahí? No. ¿Por qué? Porque de alguna manera yo lo traía como normalizado eso por lo que yo había visto en mi familia. Entonces para mí era como algo, pues, un pleito de novios y ya. ¿En tu casa había violencia? Sí, cuando yo era niña, sí. Sí había, mi papá sufrió de alcoholismo y había violencia dentro de mi hogar. Entonces era como repetir este patrón, ¿no? O sea, era como algo familiar. Bueno, ahora que ya lo veo desde otro punto, sí, era como algo familiar. Pero en el momento, pues no me di cuenta, no lo vi así. ¿Qué tipo de promesas o ilusiones te podían mantener dentro de la relación? Que era mi hogar, la idea de un hogar, pues mi familia, mis hijos, mi esposo, que estuviéramos bien, que las cosas cambiaran en algún momento. ¿Qué tan gradualmente fue la violencia? ¿Cómo fue gradualmente? Pues yo creo que siempre estuvo, pero me costó verlo, pero siempre estuvo. O sea, de hecho había situaciones en las que yo sentía que no estaban bien muchas cosas. E incluso yo llegué a pensar, no, nunca había conocido a alguien así. ¿Tan ¿no? extraño? Sí. Pero igual, o sea... ¿Qué tipo de cosas? O sea... Pues no sé, o sea, se desesperaba muy fácilmente, cuando con los niños como que no tenía paciencia. Yo incluso llegué a pensar, bueno, pues igual porque están chicos, ¿no? Porque en algún momento él me llegó a decir que no le gustaban los niños, pero ya fue años después, ¿no? De que estábamos casados. Entonces yo decía, bueno, igual y cuando mis hijos crezcan ya no va a haber este tipo de situaciones, porque yo tenía la idea de que era porque estaban chicos. Pero ¿cómo era tu día a día? O sea,
tú estás con una relación codependiente tóxica en donde hay maltrato emocional y psicológico, pero ¿hasta qué punto tú dices, tengo que salir de aquí? Y antes de eso ¿cómo fue que tú estuviste 16 años con una persona que te estaba maltratando? ¿Qué tipo de maltrato era? ¿Eran golpes físicos? Pues sí había golpes físicos, también había golpes psicológicos. O sea, un ejemplo era todo lo que a mí me gustaba era basura, ¿no? Si a mí me gustaba algo, no, eso no, porque es basura, vístete diferente, no se te ve bien, no eres un adolescente. O sea, este tipo de comentarios fueron durante mucho tiempo. ¿Tú trabajabas? Al principio sí, después ya no. Después me dediqué a mi familia y ya no trabajé. Y hasta ahí, después de algunos años que pasó este maltrato, toda esta situación, ¿en qué momento decías, tengo que salir de ahí? Cuando el maltrato ya no fue solo hacia mí, o sea, cuando yo empecé a ver que el maltrato ya no era solo hacia mí, sino también hacia mi hija. Ahí fue cuando yo decía, que de hecho desde el principio, o sea, desde el principio yo tendría 1 año de casada y yo le dije, me quiero divorciar. O sea, ¿y qué te dijo él? No, vamos a intentar, o sea, siempre era como vamos a intentar, voy a cambiar. Yo no, siempre una de las cosas que me decía era que no sabía dar cariño. Que le costaba mucho trabajo dar cariño, afecto. Y yo trataba como de ayudarlo, ¿no? Como de, yo te ayudo si puedes, pero ¿cómo vas a ayudar a dar cariño a una persona que te está golpeando? Sí, ahora ya lo entiendo, pero en ese momento para mí era de, ay, no, pues yo lo ayudo si puede. ¿En qué momento podemos nosotras, se da en todos los casos, ¿no? En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pero ¿en qué momento nosotros normalizamos, que se da mucho más en mujeres, el hecho de que vas a ser golpeada y a esa persona de alguna manera te está diciendo que le enseñes a dar amor? Y aparte, el trato que va contigo también va con tus hijos. Sí. O sea, ¿cómo podrías tú explicar de alguna forma a las personas que están pasando por eso y que lo ven como normal, que lo han normalizado? ¿Cómo puede despertar una persona de eso? Bueno, pues no es normal, para empezar no es normal analizar las conductas porque no las analizamos y creemos que es normal. Yo en mi caso siento que fue porque yo en mi casa había visto violencia, entonces de alguna manera lo normalizaba, pero no es normal. O sea, cuando hay violencia de cualquier tipo, no es normal. Y es importante analizar la conducta de la persona y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que no es normal. Que no es normal. ¿Pero cada cuánto eran los golpes? No eran seguido, eran al principio sí hubo un poco más porque yo me defendía, o sea, yo también me defendía, pero después llegó un momento en el que yo dejé de defenderme. ¿Al principio cuántos años? Pues que serán unos 4 años, unos 4 años aproximadamente, y después yo dejé de defenderme. O sea, yo cedí completamente, yo dije, ya no quiero que haya problemas, ya no quiero que haya golpes, ya no quiero ningún tipo de... O sea, quiero que mi matrimonio funcione y yo dejé de defenderme y entonces empecé a decir a todo que sí, ¿no? Sí esto, sí aquello, sí, no pasa nada, pero pues el maltrato continuaba y mis hijos seguían creciendo y entonces el maltrato ya era más y era hacia mis hijos y más hacia mi hija. Entonces ahí era cuando yo, o sea, yo decía, no, es que esto... Ella te pedía ayuda. Mira, lo que pasa es de que los hijos, cuando están en una situación así, piden de alguna manera ayuda a la mamá sin decirlo. Y si ella te pedía ayuda de alguna manera y no veía como esta protección que tenías que darle porque
no tenías las herramientas en ese momento para darle esa protección. Sin embargo, algo dentro de ti decía que no estaba bien. Sí. ¿Hasta qué punto tus hijos, en particular tu hija, te pedía atención? Pues ella todo el tiempo. E incluso ella pues muchas veces me decía, es que mi papá no me quiere. Uh-huh. Y yo trataba como que lo viera de otra forma o que no era así. O sea, uh-huh. Y yo le decía, es que sí te quiere a su manera, pero te quiere, ¿no? O sea, mal de mi parte, ¿no? Porque si en algún momento llegas a justificar a la persona, o sea, de todo lo que sucede, o sea, y ella sí me decía, mamá, es que esto, mamá, déjalo, mamá, ¿no? Cosas así, una niña, ¿no? Y yo, no, hija, uh-huh. no, pero tu papá sí te quiere. Pero, ¿qué era lo que él usaba principalmente para manipularte de que permanecieras en esta relación? Pues, ahora que ya lo puedes ver como a distancia. Pues mira, yo creo que era esa parte en la de no estoy bien, no sé dar amor, me cuesta trabajo, uh-huh. Ayuda o no sé, yo creo que era eso porque no lo sé. No sé, no creo que todavía me cuesta trabajo un poco ver toda esa parte, pero creo que era eso. ¿Y cuánto tú crees, cuánto tiempo, o sea, de tomar esta decisión, cuánto tiempo creías tú que ibas a vivir así? O sea, tú decías, ya este es mi estilo de vida, ya me voy a quedar ahí. No, varias veces me lo cuestioné. Uh-huh. De hecho, yo creo que durante todo mi matrimonio siempre hubo muchas veces en donde yo decía, me quiero divorciar. Esto no está bien. Esto no está bien, me quiero divorciar. Ajá. Me fui varias veces, pero volví a regresar. Él se fue también y regresaba. Uh-huh. O sea, sí fueron varias veces. ¿Por qué no me fui? Es complicado. En alguna parte también fue lo económico, porque pues yo no trabajaba. Ajá, yo no sí, es una manera de control. Nada, la parte ¿no? Yo estaba dedicada a mis hijos, entonces yo decía, no, ¿qué voy a hacer con 2 niños? Entonces me regresaba, ¿no? Uh-huh. Y la otra parte era, no, pues es que sí puedo, tenemos que intentar, yo creo que todavía no hemos hecho lo suficiente para que esta relación funcione, ¿no? Pero no, o sea, ahora entiendo que el querer cambiar algo o a alguien no hay manera. No hay forma. No hay manera. Yo creo que a la gente le cuesta mucho trabajo comprender por qué las mujeres, en particular, digo también los hombres, pero por qué una persona se queda en un lugar donde es maltratado, donde hay faltas de respeto y donde de alguna manera ese maltrato se va hacia sus hijos y de alguna forma está aislada, ¿no? Porque él hizo todo, ¿no? Te aisló económicamente. ¿Te aisló de tu familia? Sí, también. Creo que ahora que lo dices, esa parte de la manipulación, uh-huh. Sí fue... estábamos totalmente aislados, o sea, él uh-huh. tenía control sobre mis hijos, mío, y mientras nosotros estuviéramos dentro de la casa, ahí estábamos uh-huh. bien, ¿no? Entonces sí era también frases como de tú no tienes a nadie, solo me tienes a mí, entonces sí te aíslan, te van aislando, se molestaba cuando yo iba a casa de mis padres o me tardaba, uh-huh. Entonces eran problemas. Yo decidía mejor alejarme. Y sí te van aislando. Sí. Una de las cosas más fuertes que una persona con maltrato psicológico y emocional es la soledad que vive. Porque la persona que hace ese maltrato es una persona que no está realmente presente, que está presente solamente para de alguna forma agredir o
que le sirva a esa persona. Pero la persona que está sufriendo este maltrato, hay una soledad porque la mayoría de personas ya se alejaron de ella. Y una de las cosas, de las frases que en su momento y en su tiempo, en alguna relación que tuve así, que fue, no sueltes a la persona. O sea, si tienen a alguien que sea una persona que está viviendo un maltrato psicológico y emocional por parte de su pareja, normalmente las van a alejar, sobre todo a las personas más cercanas, sobre todo a las personas que los protejan más, sobre todo a las personas que sean como su núcleo de apoyo de esa persona que es víctima. Y una de las cosas es no la suelten, aunque esa persona se aleje, aunque aparentemente no quiera compartirlo. ¿Tú les decías, tú contabas a alguien que eras golpeada? Muchas veces sí, otras veces no. ¿A quién le decías? A mis padres, pero era algo muy confuso para ellos también, porque de pronto yo les decía, pasó esto, me llegaba yo a ir a vivir con ellos cuando lo dejaba él, pero después era defenderlo a él también, ¿no? O sea, era un poco extraño. A ver, ¿quién lo defendía? ¿Tú lo defendías? Yo a veces lo defendía, sí, a veces yo lo ponía, no, es que no, o sea, sí tenemos problemas, pero me voy a regresar porque él es muy responsable, porque él es muy trabajador, porque él es muy, o sea, trataba yo como de ver todo el lado bueno, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, y a veces, aunque no quisiera, pues se enteraban porque tenía yo que ir para allá, ¿no? ¿Qué necesitabas? Sí, que salía yo a mi casa corriendo y me refugiaba allá. ¿Salías corriendo porque él te golpeaba? Sí, hubo una vez que sí estuvo fuerte y y me fui a casa de mis papás, entonces sí llegué golpeada a casa de mis padres. Entonces, ¿Ellos pues, hicieron algo? ¿Hicieron una denuncia? Sí, hicimos una denuncia, pero fue denuncia informativa, porque también yo no quería denunciarlo, o sea, yo no quería que le hicieran daño a él, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, porque yo lo amaba, porque yo lo quería. Sabes, para las personas que no han vivido esto, tus palabras son complicadas de entender, pero para que las personas puedan entender, cuando una relación codependiente, tóxica, con una persona que tiene una patología como narcisismo, el terminar la relación es tan fuerte como si se cortaran un brazo, como si dejaras un vicio muy, muy fuerte. Es una droga. Entonces, ellos hacen estos altibajos, ¿no? Para llevar a cabo este tipo de reacciones. No te puedes ir. No te puedes ir de mi lado aunque te golpee, aunque te trate como te trate. Porque nadie te va a dar eso que yo te doy. Y tú en algún momento lo crees, pero aparte fueron muchos años en el cual hubo él estuvo alimentando todo este sistema de creencias. ¿Y qué pasó? ¿En algún momento lo denunciaste? Sí, hice cartas informativas, más bien cartas informativas. Denuncia como tal, no. Solo era como, pues, cartas informativas de pasó esto. Ajá. Y me levantaban la información, todo, pero ya. O sea, yo no quería ir ¿Había alguien que te orientara más, aparte de tus papás? ¿En algún momento fuiste a pedir ayuda a alguien más, a alguien especialista, a algo más, una psicóloga, algo que te ayudara? No, a nadie. Porque de alguna manera no te das cuenta que estás viviendo algo, o sea, que estás en algo que no está... Que no está bien. O sea, yo decía, pues es mi familia, yo la elegí, sí tenemos problemas. Ajá, pero no iba. Y, o sea, sí hay situaciones, pero como todos los matrimonios y pero sí había cosas que yo decía, ay, no, es que esto no me parece. No es normal. Sí, yo decía, es que esto no es normal. ¿Y qué pasó con tu hija en particular?
Bueno, pues ella también sufrió maltratos por parte de su papá. ¿En qué sentido? La desvalorizaba. ¿Cómo? ¿De qué manera? Nada era suficiente, o sea, si ella sacaba una calificación en la escuela no era suficiente, ella podía hacerlo mejor. Había veces que ella iba y quería darle a él muestras de afecto y él la paraba en seco, así de, ahorita no, o hazte para allá, o ahorita no me abraces. Entonces, cosas así, que ella venía llorando hacia mí. Y me decía, es que mi papá me dijo que esto no me quiere, ¿no? Sí te quiere, pero está estresado porque tiene mucho trabajo, porque, ¿no? Y no había manera de que tú lo confrontaras. Sí, de hecho muchos de los problemas que tuvimos fue precisamente porque el maltrato que él le daba a mi hija. Entonces muchas veces yo me enojaba con él y lo confrontaba y peleábamos. Incluso ya había veces que le decía, ¿por qué no me lo haces a mí lo que le haces a ella? Ella es una niña, yo soy un adulto. Pero, pues no, o sea, continuaba y conforme mi hija iba creciendo también las situaciones. Y aquí algo importante fue, mi hija cuando estaba chiquita, como eso lo veía normal, pero cuando empezó a crecer, ella también empezó a darse cuenta que eso no la hacía sentir bien, que no la hacía feliz, que algo pasaba. Entonces ahí fue donde empezaron también los problemas, porque ella también empezaba como a confrontarlo a él y pues era peor todavía, ¿no? Ok, ¿y qué le recomendarías, bueno, a las mujeres que están pasando por esto? Porque muchas de estas personas se encuentran igual que tú te encontraste, sin ayuda y sin saber a dónde ir, y sobre todo con el miedo de perder esta familia, esta promesa de proyecto, de hogar, mi esposo, mis hijos, mi casa, no trabajo, o sea, lo dejo, me voy a la calle. Conozco a mujeres, en particular mujeres que han dejado a la pareja y salen con los hijos y se van a la calle, o sea, aún sobre las leyes. Sí. ¿En algún momento sentiste que alguien más te protegía? No. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que está pasando por una situación similar a la tuya, a la que viviste? Que no se alejen de su familia, de sus seres queridos, de sus amigos. Que no se alejen, porque en algún momento van a descubrir las cosas y para que tengan a alguien que esté con ellos. Que no se alejen, que no se aíslen, que si ven que no es normal, pidan ayuda, se acerquen a alguien, a un familiar, un amigo, a alguien, quien sea de su confianza, y que les cuenten. Cuando algo sientan que no está bien, lo cuenten y escuchen la versión de las demás personas. Y ahí tal vez se van a dar cuenta que no está bien. ¿En algún momento estuvo en peligro tu vida estando con él? No como tal. Mi vida, no. Yo creo que no. Bueno, yo digo. ¿Nunca te amenazó a muerte? No, de muerte no. No. O sea, eran golpes y se iba. Sí, o sea, era como el maltrato, el desprecio, la humillación, mucho tiempo yo estuve como, yo digo que estaba en depresión porque no me daban ganas de hacer nada, o sea, yo quería nada más estar durmiendo y recuerdo que sí me decía, tú no quieres hacer nada más que dormir, ¿no? Pero yo tenía tanta tristeza y ahora ya lo entiendo, pero antes no. Pero pues yo me levantaba a hacer mis cosas porque mis hijos estaban ahí. Pero es muy fuerte porque te llevan a un punto de tristeza donde tú sientes que no vales nada. No vales nada, no eres bueno para nada, no eres buena para nada.
no vales nada. Es una de las armas más fuertes que tienen como el agresor para tomar tu energía e ir quitando tu valor frente a ti misma. Y de esto, ¿cómo es que sales de ahí? Ay, pues fue muy fuerte también porque mi hija cuando empezó a crecer, empezó con ansiedad, depresión y estaba mal, estaba muy mal. Entonces ahí es cuando acudo a un psiquiatra, y psicólogos, y entonces ahí es como cuando se empieza a descubrir todas las situaciones, ¿no? A ojos de alguien más, ¿no? Y cuando en una terapia de psiquiatría de mi hija, el psiquiatra nos cita a los dos, a él y a mí, y empieza a hacer preguntas en donde empieza a salir la situación. Y entonces yo empiezo como pues, también a decir las cosas que suceden, porque yo estoy muy preocupada por mi hija. Y ahí el psiquiatra lo confronta a él. Fue como si lo hubiera desenmascarado enfrente de alguien más. Y entonces el psiquiatra lo confronta, él se enoja muchísimo. Y eso fue como... Cuando empieza todo eso, yo empecé como esto ya aquí ya termina, o sea, ya es demasiado. O sea, ya era como el límite de lo que yo podía soportar. Era como, yo ya soporté mucho, pero mi hija no ya, tiene por qué. Ya, o sea, ya no. O sea, mi hija ya no, esto no está bien, mi hija no está bien. Y esto no puede seguir así. Entonces, fue desde ahí. Cuando yo vi a mi hija que estaba ya con periodos de ansiedad, de depresión, fue cuando yo dije, esto se acaba, se acabó. ¿Y fue tu decisión o fue la decisión de él? Cuando yo, ahí justo en ese lugar del psiquiatra, el psiquiatra me pregunta, ¿tú te quieres divorciar? Y yo le digo, sí, enfrente de él, todo. Y me dijo, ok, pues... Creo que ya no hay más que decir aquí, ¿no? Porque sí lo confrontó a él bastante fuerte. Y entonces de ahí él empieza como a cambiar. ¿Para bien o para mal? No, pues para mal, porque después él fue el que vino y me dijo, o sea, un día así nada más vino y me dijo, quiero el divorcio. Así, pero de lo más frío, de lo más claro, sin importancia, sí, no tajante, como si no le importara nada ni nadie, ¿no? Claro. Y así fue, y así fue. Entonces, así fue como sucedió, como pude salir de ahí, pero sí fue a raíz de que mi hija empezó a estar mal. Ok, y cuéntanos cómo él triangulaba la relación. Ay. Cuéntanos todo. Bueno, pues una de las cosas que hacía, que yo no entendía por qué, pero de pronto a él le gustaba que yo, o sea, lo celara. Y de pronto era como, cada que yo le hablaba me hacía creer que estaba con una mujer o con alguien más. Entonces yo le decía, ¿por qué no me hiciera esas bromas? Porque él decía que siempre era broma. Y yo le decía, pero es que no me gustan esas bromas, ¿no? Y siempre lo hacía, y años, eso fue años. O sea, y yo así, pero ya te dije que no me gusta que lo hagas. Entonces, bueno, así, ¿no? Pero a lo que voy es, y también es la parte donde me decía que yo le hacía, que él era así porque yo lo hacía enojar. Que yo era la culpable. Pero era como, o sea, que era agresivo, que era, o sea, ¿había palabras antisonantes? Ah, sí, insultos, sí había insultos y era, pues es que tú ya sabes que eso a mí no me gusta y tú ya sabes
que yo me desespero y tú tocas esos puntos donde yo me desespero. Tú lo haces a propósito. Tú haces que yo me desespere. O sea, era mi responsabilidad que él se molestara. O sea, los estados emocionales de él eran tu responsabilidad. Me suena. Sí, sí. Y si algo pasaba, que él hizo algo y no había manera que lo pudiera negar, o sea, si yo ya lo confrontaba y obviamente él tenía en ese momento la responsabilidad, la culpa, no sé, se las ingeniaba para voltear las cosas y decir... La responsable eres tú. Que era yo, sí. Y al principio yo no me daba cuenta, hasta después, que ya después, no sé, o sea, yo decía, ¿cómo? Pero si estamos peleando por algo que ni siquiera era. Que ni siquiera o sea, era. ahora resulta que yo tengo que pedir perdón, porque terminé pidiendo perdón por muchísimas cosas que ni siquiera eran mías. ¿Pero qué pasó del triángulo? Ay, es que del triángulo. No sé cómo explicar el triángulo. Él tenía una relación durante muchos años. Ay, sí. Y esta relación comenzó a la par prácticamente antes que la tuya. Sí. Con una persona que tenía un compromiso. Sí. Entonces, él, pues cuando tú le dijiste que querías separarte, sí, pues inmediatamente dijo, bueno, ¿por qué no? Sí. Vamos a rehacer esta relación, o bueno, no rehacer porque esa relación siempre estuvo, más bien a formalizar esa relación. Sí. Sí, así es. Sí. ¿Y se fue? ¿Se desapareció? Se fue. Se desapareció y se fue con esta persona con la que él siempre estuvo. ¿Por qué te cuesta trabajo? No sé. Realmente ha sido todo un proceso, tiene muy poco tiempo y eso tiene un porqué, ¿no? Creo yo que a veces nosotros, lo más fuerte es, más que el amor que le tengamos a la persona, es la idealización que nosotros hacemos. Y más que la idealización de tener una pareja, es de tener una familia. Sí. Es de tener como este proyecto, como esta casa con mis hijos, todo esto, este proyecto es lo que más de alguna manera y por lo cual llegamos a dejar de ser nosotras. Sí. E incluso llegamos de alguna manera a estar sobre nosotras mismas y sobre nuestros valores y sobre lo que queremos hasta perdernos. Hasta que ya no sabemos ni quiénes somos. Sí. Entonces, al pasar esto, ¿qué pasó con tu hija? Pues ella fue la que se enteró de eso. Porque creo que ahí es donde está la triangulación que me cuesta tanto trabajo. Porque ella es la que recibe esta noticia, ¿no? De que su papá tenía otra relación, porque él se lo dijo. Él se lo dijo, él la sentó a la mesa y se lo dijo. Junto con su otra pareja. Ah, ¿se lo dijeron juntos los dos? Sí, los dos. Y eso fue algo muy fuerte para mi hija. Y para mí. O sea que viviste una relación de mentiras. Sí, totalmente. O sea que nada era real. Nada. Creo que por eso me cuesta trabajo. 16 años sí. Aguantando esto, pensando que de alguna forma pues iba a ser el amor de tu vida, la persona con la que decidiste compartir todo tu proyecto. Sí. Y de la noche a la mañana te das cuenta que en realidad no era tenía cierto. más de 16 años con otra persona. Sí. Estando contigo. Así es. ¿Cuál es la energía o el consejo que le das a tu hija? Porque tú eres una mujer, antes de que me contestes, eres una mujer que ha dado un cambio completamente
Sí. de una mujer que había perdido toda su autoestima, todo su poder, Sí. de alguna forma, a una mujer consciente de sí misma, consciente de lo que quería y de lo que no. Sí. Y es muy duro, ¿no? De esta persona que trianguló y que de alguna forma ella sabía de tu existencia, incluso ella tenía su pareja. Sí. Y que de alguna manera esta persona piense que te está haciendo un daño cuando en realidad te está haciendo un favor. Sí. Ahora ya lo veo. Sí, sí, la verdad sí. Sí. ¿Cómo transmites esto a tu hija? Amor propio. Tratamos de sanar ahora y de tener amor propio. Creo que desde ahí está lo importante, porque puedes evitar tantas cosas, tantas situaciones, cuando tienes amor propio, porque las vas a poder ver. Sin embargo, viene de familia, de linaje, ¿no? Tu mamá no lo veía. O Sí. sea, tú lo normalizaste de alguna manera porque lo viviste en casa. Sí. Y entonces no había estos límites porque era normal. Las mujeres tenemos que estar en un papel de sumisión en donde pase lo que pase, tienes que seguir ahí, en tu hogar, en Sí. tu casa, aún Sí. sobre ti. Así es. ¿Y cuál es la relación entre tú y él actualmente? Actualmente, contacto cero. Contacto cero. Eso creo que es muy importante para poder sanar. No tener contacto con la persona que te agrede. Es muy importante. Eso me ayudó mucho a sanar rápido, a ir sanando rápido. ¿Y cuál es la relación de tu hija con él? Pues ahorita también cero contacto. Cero contacto. Él dejó de buscarla, dejó de hablarle. No se ven, no se hablan. Para mi hija fue difícil, fue muy fuerte, porque ella al final es su papá. Claro. Y lo quiere y busca esa figura paterna. Claro. Y para ella ha sido muy, muy difícil, pero creo que también le ha ayudado a estar tranquila. A estar tranquila, a poder ver las cosas de otra manera, entender y a sanar. ¿Cómo te estás sanando tú? Bueno, a mí me ayudó muchísimo la terapia espiritual contigo. Me ha ayudado muchísimo. Me ha quitado mucho dolor. Me ha ayudado a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo esta, ¿no? De la triangulación, ¿no? Así de, pues te está haciendo un favor y yo antes no lo veía así, pero ahora ya digo, sí, es claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Sobre todo porque la relación, o sea, está activa y de alguna manera lo quita de tu lado. Sí. Porque si ellos son tan insistentes y nosotros cuando estamos metidos en una relación tóxica tenemos muchos altibajos, muchos. Entre esos altibajos hay, tal vez yo soy la que tuvo el error, podríamos estar bien, no era para tanto, y minimizas cosas que han sido extremadamente fuertes. Sí. Entonces, cuando tomas conciencia y cuando esa persona ya no está, ya no insiste, ya no, tú dices, ahora es el momento de sanarme, y el momento para mí. Sí. Y ella fue la herramienta para que él tomara su camino y de alguna forma, bueno, ya vivirán lo que tengan que vivir, como lo tengan que vivir. Sí. Pero ya no dañándolas a ustedes. Sí, así es. Una de las cosas con las que más trabajamos, y esto yo lo he hecho también en mí, porque nadie es la excepción de nada. Sí. O sea, creemos que las personas que dan terapia
Son personas que tienen una vida perfecta, que todo les va bien, que no tienen problemas. Y no es así. La realidad es de que todos lidiamos, ¿no?, con esta parte humana que tenemos. Y en esta parte humana, una de las cosas que más aprendí por experiencia propia fue el cambio de vibración y de frecuencia. Cuando empezamos a cambiar tu frecuencia, empieza a quitar ese dolor, Sí. a disminuir y a aceptar la realidad, porque es un choque. Sí. Después es como si hubieras estado encerrada 16 años, viviendo la vida que él quería que vivieras. Sí. Y tomándolo como que era algo natural para ti y normal. Sí. Así es. La ventaja es que ahorita tienes la oportunidad de rehacer las cosas con tu hija. Sí. Que ella es una adolescente. ¿Qué te dice ella de su papá? Híjole, para ella es muy fuerte porque ahora lo ve, ya lo entiende, sabe cómo funciona Uh-huh. su papá. Y Uh-huh. Para ella es mejor así, me dice, mejor así. De lejos. De lejos, mejor así. Él no ha tenido ningún intento de acercamiento. No, ahorita no. Sí estuvo, sí, al principio del divorcio sí estuvo mi hija en contacto con él. Uh-huh. Sí, bueno, nos divorciamos y él igual se alejó y como 6 meses, Uh-huh. 7, no sé bien y después ya fue que la buscó y ella accedió a irse con él, a estar en contacto con él, a Uh-huh. compartir con él. Bajo otro contexto, ¿no? Sí, ella tenía la idea de que si ya no estábamos en matrimonio, las cosas con él iban a ser diferentes. ¿Y lo fueron? No. Uh-huh. Por eso ella llegó a un punto también en el que dijo, no, ya no quiero ir con él. No quiero estar con él. ¿Había maltrato? Seguía el maltrato. Seguía el maltrato hacia ella, seguía el maltrato emocional, porque Uh-huh. físico ya él tenía que medirse, porque ya en la demanda de divorcio hubo una situación en la que ahí ya parece que él fue violento con ella. Uh-huh. Entonces ya físicamente él pues, tiene que medirse, pero psicológicamente seguía. Entonces mi hija decidió que mejor ya no. Mejor ya no. Uh-huh. Sí, luego le dan a conocer toda Uh-huh. esta historia de la triangulación y ella Uh-huh. dice, mejor ya no. Entonces no hay contacto con él. Yo creo que es lo mejor mientras esté la sanación, ¿no? Después ya es una decisión más consciente. Sí. Sí, así es. ¿Cuáles son las herramientas que tú crees más fuerte que tiene que tener o que tendría que tener una persona, ahora que ya tienes todo este conocimiento y toda esta situación que tú viviste y pasaste? Sí. Para poder sobrellevar una situación tan violenta por tantos años, porque bueno, son 16 años, pero hay personas que tienen 20, 25 o que tienen 5 años, ¿no? Sí. Pero de igual manera, el golpe en su autoestima, el golpe en su persona, incluso la personalidad de la persona cambia. Sí. ¿Cuál sería lo que tú le dirías tú a una persona que está así? Que volteen a verse a ellas mismas. Que se preocupen por ellas. Uh-huh. Para que se den cuenta en dónde están. Que sean fuertes, que sean valientes, que lo hablen con alguien más para que puedan salir de todo esto. Algo que tú mencionas, la comunicación, yo creo que es básico. Cuando yo viví el maltrato emocional y psicológico, una de las cosas que hacía yo, lo callaba. Lo callaba porque creía que lo iban a ver de forma diferente,
o ya no iban a ver esta parte de las cosas buenas que tenía. Yo lo veía todavía con la esperanza de que fuera a funcionar esa relación. Y posteriormente, cuando ya terminó todo, me di cuenta que todo el mundo ya se había dado cuenta. Sí. Que todos era como, es más, hasta se comunicaban entre ellos, mi familia, mis amigos, etcétera. Entonces, sí, todos lo sabían menos todos lo tú. sabían menos y cuando yo. lo comunicas te das cuenta de eso. Ajá, te das cuenta que todos se dan cuenta, todos alrededor. Por más que digas, no es que yo vivo en la relación, la familia perfecta, esto. Sí. No es cierto, si hay violencia, los demás se dan cuenta de una o de otra forma. Sí. ¿Qué le dirías a la versión tuya de hace 10 años? Te encuentras con Diana de 10 años. ¿Tú qué le dirías? Ay, Diana. ¿Qué le diría? Pues le diría que no se sienta mal, que hizo lo que pudo con lo que tenía. Si tuvieras la oportunidad en 10 años, ella tiene la oportunidad de salir de ahí, tiene la oportunidad de muchas cosas. Que sí se puede, que sí lo pudo haber hecho, que sea valiente, que sea fuerte, que sí se puede. Y que pida ayuda. Que pida ayuda, y que el mundo no es así, la vida no es así, no es algo bueno. Sí, porque ya la violencia es cotidiana, ¿no? Sí. Como algo normal. Sí. Te grita, te hace esto, y es algo normal. Sí. Ya normalizas eso, ya incluso hasta lo minimizas, ¿no? Alguien que vivía una violencia impresionante me dijo, es que sabes que ya hacemos una coraza nosotras, hacemos una coraza y ya muchas cosas ya ni tan siquiera las veo como violencia, sino las veo normales, entonces ya, pero cuando empieza eso, de esa coraza, empieza con alguien que amas, ya sea tu mamá, tu hija, etcétera, he ahí la diferencia. Sí. Entonces brincas y no te gusta. Sí. Diana, quiero agradecerte de todo corazón. Yo sé que para ti es muy difícil esto, yo sé que has dado un gran salto y en tu proceso, cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes? 2 años y medio. O sea, para que vengas aquí y estés sentada y hagas todo esto después de un proceso tan complicado, tan doloroso, sí, es un gran, gran paso. Pero sobre todo es transmitirle a las personas que no se dan cuenta que están viviendo esto, sí, y que pueden recibir ayuda, pueden salir. Sí. Y que hay vida después de eso. Porque uno de los factores más importantes y más fuertes que tiene una mujer o un hombre que está viviendo eso es que siente que su vida no vale nada y se quiere morir. Y muchos piensan en el suicidio. Entonces, decirles que hay vida aparte de eso, ¿no? Y que se puede lograr y pueden reconstruir su vida y que esa persona no es el centro de su vida. Así es. Y sobre todo alguien que te ama no te va a tratar mal. Eso no es amor. Eso no es amor. Alguien que te ama te trata bien. Sí, claro. No hay una justificación. No, eso no es amor. No, eso no se puede llamar amor por ningún lado. No, alguien que te ama no te maltrata, no te daña. Y es mejor que termine. Así por es. más doloroso que aparente ser. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias por abrirnos el corazón. Gracias, tu corazón más bien. Gracias, Esme, a ti. Y por darnos la oportunidad de transmitirnos este mensaje, de escuchar este mensaje que estás transmitiendo. Diana, un abrazo. Ay, gracias, Esme. Y nosotros seguimos en el siguiente capítulo de Alas de Luz para transmitirles toda la información de Los Ángeles, la información del corazón, y les mando un link para que se suscriban y pongan me gusta. Bye, bye. Gracias. Bendiciones.